en diabetes y en enfermedades crónicas y de riesgo cardiovascular. Por eso decidimos con la Asociación Médica de San Jorge hacer esta charla de comer rico, comer sano, para que tengamos una dimensión de la importancia que tiene en el desarrollo de las enfermedades crónicas todo lo que nosotros hacemos, desde lo que elegimos para comer, la forma en que lo comemos, cuánto descansamos, lo que pensamos. Es mucho más amplio cómo gestionamos nuestras emociones. Nos vamos a detener solamente en la parte de alimentación, Claro. porque en el intestino es donde empiezan todas las enfermedades crónicas. Claro. Cecilia, no importa solamente, no tiene que ver solamente lo que ingerimos como alimento, sino hay una serie de componentes, ¿no? Sí, tiene que ver los alimentos que ingerimos y en realidad más que los alimentos tiene que ver con los nutrientes que están presentes en los alimentos. Nosotros necesitamos nutrientes esenciales desde un niño hasta un adulto mayor para poder realizar todas nuestras funciones, que son unas sustancias químicas que están presentes en los alimentos. Por ejemplo, no es lo mismo comer un alimento de origen animal o vegetal, cómo impacta en la absorción, que comer un alimento donde está muy industrializado y tiene muchísimos conservantes. Este segundo alimento nos va a generar una inflamación que no nos va a dejar, si tiene presente otro nutriente, ese alimento industrializado, no nos va a dejar que se absorba completamente para que podamos realizar nuestras funciones. Y esa inflamación a largo plazo es la causante de las enfermedades crónicas, como por ejemplo sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión y hasta ciertos tipos de cánceres. Por eso es tan importante elegir, preparar, disfrutar lo que comemos. Comerlo tranquilo, comerlo sin televisión, comerlo sin celular, comerlo sin discusión, porque podemos comerlo bueno, pero si lo comemos de una manera apurada, ansiosa, tampoco se va a absorber bien. Exacto. Planteas esto de comer y tomarse su tiempo, digamos, para hacerlo dentro de la tranquilidad de pronto familiar que puede llegar a suponer comer bien desde una alimentación equilibrada, pero comer tranquilo, ¿de eso se trata? También, exactamente, las dos cosas. Cuando nosotros comemos, comer los alimentos, los nutrientes necesarios y que se puedan absorber dependen del tiempo que le dediquemos, de la tranquilidad que tenemos en ese momento, también de la tranquilidad y cómo gestionemos las cosas que nos pasan, ¿no? Exacto. También depende de nuestras horas de descanso, de nuestro movimiento. Somos un todo integral. Claro. Pero con lo que respecta a la alimentación, comer tranquilo, como vos decís, Antonio, y comer saludable, comer alimentos reales, es lo importante. En líneas generales, Cecilia, ¿cómo comemos los argentinos? Mira, yo creo que estamos cambiando, estamos empezando a comer mucho mejor. Lo que tenemos es una franja que vive muy apurada y es la que recurre a los alimentos hechos rápido y no muchas veces estos alimentos son saludables. También está cambiando todo y están ofreciendo para nuestro ritmo más comidas con nutrientes y alimentos saludables. Por ejemplo, cuando uno va al supermercado con hambre y en el supermercado hacen factura. ¿Por qué hacen facturas en el supermercado y a lo mejor la roticería está en otro lado? Porque el olorcito que desprende hace que uno lo compre. Sí, sí. ¿Sí? Por todos los sentidos que despierta. Entonces, ir al supermercado con hambre va a hacer que yo salga con una de esas facturas. Y a lo mejor no es lo que mi cuerpo está necesitando. No es lo más indicado esa factura. Tampoco hay alimentos prohibidos. Eso también lo quiero dejar claro. Nosotros podemos comer de todo. El tema es la frecuencia y comer estos alimentos que son más procesados o con más harinas refinadas y más azúcares, dejarlo para más adelante, para el fin de semana, para una reunión, y siempre empezar a tener un orden en la comida, empezar por los alimentos que tienen más fibra, como por ejemplo las verduras crudas o cocidas, seguirlas por las proteínas, las grasas, y último dejar los carbohidratos.
Claro. Otro concepto que es muy importante es la velocidad con que se absorbe ese alimento y es también el valor que sube la glucosa en sangre. La velocidad con que sube la glucosa en sangre también puede dispararme y hacer que mi páncreas se sobreexija, si también duermo poco, o como decía hoy, ¿no? Somos un todo. Si yo estoy cansando mi páncreas también va a ser, y si tengo sobrepeso y lo hago trabajar más. Por eso es una serie de pautas o acciones que nos benefician, y lo más importante que uno tiene que priorizarse y tener calidad de vida. Entonces, me puede llevar más tiempo comer tranquilo, me puede llevar más tiempo elegir, ir un día a la verdulería, poner legumbres en remojo, hervir, tener los alimentos, los nutrientes que necesito preparados para cuando estoy apurado, no recurrir a algo rápido que no me hace tan bien. Exacto. Eso lleva tiempo, pero ¿qué quiero para mí? ¿Qué calidad de vida quiero tener? ¿Qué salud neurocognitiva me propongo? Y está muy demostrado que la microbiota, el eje intestino-cerebro, está muy relacionado. Entonces, si nosotros comemos bien, si nuestra inflamación es baja, si no tenemos inflamación, si podemos disminuir esa inflamación que nos producen las sustancias que el organismo no puede procesar, que son los conservantes y el estrés, vamos a tener una mejor calidad de vida, vamos a tener mucho más salud, no solo neurocognitiva, vamos a tener mejores músculos, vamos a tener mejor soporte, vamos a poder ser independientes mucho más tiempo. Entonces, tenemos que programarnos para largo plazo, no solo para hoy, que estoy apurado, que tengo que llegar, que tengo estrés, sino qué quiero para mí, y ahí empiezo a entender lo que mi cuerpo necesita. Claro. Ahora, esto también viene de la mano con la forma en que vivimos a nivel de la Argentina y tiene que ver con la cuestión económica. Muchas veces, digo, el hecho de que tenemos muy pocas horas para destinarle a una comida, sentarnos de manera tranquila, tiene que ver con el ritmo que de pronto emprendemos en cada cosa. Hoy la situación económica nos lleva a de pronto destinarle muy pocos minutos a una comida, a sentarnos en esa tranquilidad de la que vos hablabas, ¿no? Sí, pero Antonio, no necesitamos más de 15 minutos. Mira, yo siempre le digo a mis pacientes que hay un método italiano que se llama el pomodoro, que inclusive están las aplicaciones en el celular, que vos programás 25 minutos para trabajar concretos sin interrupciones, o sea, sin disruptores como el celular, sin cosas que nos distraigan. Y después son 5 minutos donde yo me puedo mover, si estoy mucho tiempo sentado y eso me disminuye mi inflamación, me disminuye mi estrés, ahí chequeo los mensajes y después vuelvo otros 25 minutos. En lo que vos planteás de este ritmo que tenemos, rendimos mucho más intelectualmente concentrándonos en una sola cosa por vez. Y con el tema de la parte económica, no es comer sano, es más caro. Si verdulería y compro las verduras de estación, las frutas, las legumbres, huevo, cada tanto compro pescado, carne, cerdo, y dejo de comprar tantos paquetes, ¿cuánto salen las masitas? ¿Cuánto salen las gaseosas? ¿Cuánto salen las barritas? Económicamente te hago una apuesta que gastas igual o mucho menos. Seguro. Yo en Rafaela tengo identificado y le doy a las personas que me consultan nombres de lugares donde veo que está mucho más, ahora en este momento donde hay tanta disparidad económica, Sí. donde los precios son mejores. Entonces, los frutos secos quizás te convenga ir acá, averiguar acá y acá, las verduras hoy las vi que había oferta en tal y tal, bueno, los quesos lo mismo. Entonces uno empieza a buscar, y la clave en este ritmo que vos planteás es la organización. La comida, para poder sostenerla, la tenemos que empezar a pensar 2 días antes. 2 días antes voy a la verdulería, compro las legumbres, que digo, todo lo que vamos a poner en nuestro plato, como es el plato de Harvard, el plato saludable, mitad de plato de verduras, 1/4 hidrato, 1/4 proteínas y grasas saludables, lo voy preparando. Cuando estoy en mi casa cocinando, o el rato que estoy en mi casa,
pongo en remojo las verduras, las dejo limpias, si voy a comer ensaladas, hiervo las legumbres, me hiervo un huevo y lo dejo con cáscara. Entonces cuando yo llego en esos 15 minutos al mediodía, separo esa verdura que ya está lavada, las cucharadas de la legumbre en el cuarto de hidratos de carbono que ya tengo hervidas, pelo mi huevo y mezclo todo el plato y como equilibrado, sano, lo que mi cuerpo necesita en un almuerzo que no tengo más de 10 minutos. Exacto. Y económico y rico. Cecilia, la charla que vas a brindar hoy en el Centro Cultural acá en Pellegrini tiene una dirección hacia personas con diabetes, pero también a familiares de personas con diabetes y a cuidadores de En enfermos. realidad tiene una visión para el público en general, porque las personas con diabetes deben comer como debemos comer el resto de las personas. Voy a explicar todo este concepto de microbiota y en realidad todos debemos comer saludablemente. O sea que una persona con diabetes no tiene que tener una comida especial. Sí, Y también se entiende. yo les hago una pregunta. Hay alimentos que no se aconsejan y algunos médicos cuando los mandan a educación ya le dicen no pan, no pastas, no postres. Yo les pregunto a esas personas, ¿ustedes no comen nunca todo esto? Y todos lo comen. Sí. Entonces lo que hay que enseñarles es la manera de combinarlos para que cuando lo coman lo disfruten y el valor no se dispare. Pero eso no es solamente una persona con diabetes. Esto que te explicaba hoy del índice glucémico nos afecta a todos, la variabilidad. Por más que tengamos valores más en rango y el páncreas funcione. Entonces es importante que todos sepamos comer bien, que todos sepamos comer tranquilo, que todos comamos rico y sano y que eduquemos a las papilas gustativas de los alimentos reales, lo ricos que son, el sabor de las verduras, el sabor de las frutas, no ponerle aderezos, enmascarar todo, no comer todo con exceso de azúcar o con exceso de sal. Entonces, la buena noticia es que las papilas necesitan unos 15 días en reeducarse. Entonces, si uno se va poniendo metas y empieza a comer y a disfrutar, por eso tenemos que estar tranquilos, tener un ambiente armónico, y después empezar a sentir en el cuerpo la energía, uy, ¿cómo me siento mejor? ¿Cómo me canso menos? Al absorber los nutrientes que mi cuerpo necesita, lo veo reflejado en el rendimiento. Exacto. Y esto es muchísimo. Seguro. Entonces vale la pena que lo probemos todos. Cecilia, los otros días leía una estadística donde se señalaba que con la pandemia que tuvimos crecieron muchísimo creció muchísimo la aparición de negocios que venden productos naturales, productos nutritivos, productos especiales y no solamente para personas enfermas. ¿Esa estadística es real? Sí, porque en la crisis aparece la oportunidad. Las personas se dieron cuenta en la pandemia que si comían cosas más procesadas, engordaban. De hecho, hubo un aumento entre 3, hay otras estadísticas que muchas personas subieron entre 3 y 5 kilos. Y también hubo otras personas que recuperaron peso en la pandemia aplicando esto, cocinando ellos. Entonces, la crisis hizo que muchos emprendedores se dieron cuenta de lo que uno empieza a necesitar cuando vuelve a la vorágine de los días. Esto que yo me hacía en mi casa cuando tenía tiempo, ¿cómo lo puedo sostener? Y ahí se crearon estos emprendimientos familiares maravillosos. Exacto. Cecilia, la última pregunta es esta. ¿Cómo son las estadísticas de la cantidad de personas con diabetes en la Argentina puntualmente? Bueno, en la Argentina se hacen las encuestas nacionales de factores de riesgo que se hacen cada 4 años. La última que tenemos es el 2018, así que estamos próximos a que se haga de nuevo y se publique, ¿no? Y en la última se vio que de cada 100 personas, 12,7 tienen diabetes tipo 2 y la mitad no lo sabe. La diabetes tipo 2 es la que sucede por consecuencia de ir variando nuestros hábitos y generalmente está relacionada con sobrepeso, obesidad, sedentarismo, a diferencia de la diabetes tipo 1 que es autoinmune.
Entonces tenemos mucho para hacer para prevenir. Lamentablemente las estadísticas que da la Organización Mundial de la Salud, la IDS, es que para el 2030 vamos a tener muchísimos más millones de personas con diabetes. Claro. La decisión está en cada uno y está hoy. Los minutos que yo me mueva, lo que lleve a mi boca, el descanso, las horas que yo duerma, la tranquilidad con que coma cada bocado y cómo gestione lo que me pasa, las cosas externas que me pasa, esto que nos está pasando en la Argentina de la incertidumbre económica. Bueno, saber que me tengo que preocupar más por las cosas que dependen de mí y es, por ejemplo, tener salud. Entonces, voy a estar mejor preparada para lo que me toque afrontar. Exactamente. ¿Sí? Diabetes. Entonces, esta estadística, lo bueno es que nosotros podemos tener una genética, si tenemos una mamá, una abuela con diabetes, pero también está la epigenética, que con mis hábitos yo puedo enlentecer o hasta evitar que este chip que tengo en mi genética suceda. Exacto. Esta sí es la última pregunta, Cecilia, usando de tu tiempo. No, por favor. A ver, diabetes tipo 1, ¿los síntomas son los mismos? La diabetes tipo 1 tiene los síntomas bien marcados. La persona empieza a adelgazar, tiene hambre, tiene mucha sed y orina un montón. Y empieza a faltarle la fuerza. Si vos le preguntás a una persona con diabetes tipo 1, ¿desde cuándo tenés diabetes?, te sabe identificar el mes y hasta yo creo que el día, porque generalmente se descompensan. Empiezan con una cetoacidosis, el debut. Mientras que las personas con diabetes tipo 2, es como que se van acostumbrando a esta falla. En la diabetes tipo 1 es como que el páncreas se paró y no produce más. Claro. Mientras que en la diabetes tipo 2 produce un poco. Y la persona se va sintiendo más cansada, va viendo los síntomas, pero no es una cosa tan abrupta. Muchas veces empieza muchos años antes a haber esta insulinoresistencia hasta que el páncreas deja de producir. Entonces es bueno hacernos chequeos, es bueno ir al médico una vez por año, hacernos un chequeo de glucosa, controlar nuestro peso. Si tenemos un exceso de peso, empezar con metas cortas y claras, bajando el 5 o al 7% de nuestro peso en exceso, mejoramos nuestro valor de la glucemia. Entonces, empezar a actuar, empezar a pensar en uno primero y después pensar en el trabajo, en los inconvenientes, en las obligaciones. Si yo no estoy bien, no puedo dar mi 100% en lo que emprenda, en la familia, a lo que me dedique. Primero, cuidar nuestra salud. Y son pequeños cambios que nos van sumando y lo bueno es que los vamos notando en la energía que tenemos para seguir adelante.